Hola, ¿qué tal? Gracias por seguirnos en nuestro multimedio Telesur en Texto y Contexto. Estamos haciendo un especial sobre la gran batalla de Ayacucho, 200 años de esa gesta heroica, y hemos hablado en reiteradas ocasiones y a lo largo de nuestros programas sobre la importancia de esos héroes, de esos hombres y mujeres que dieron su vida incluso para la libertad de nuestro continente. Pero hoy toca hablar del gran mariscal Antonio José de Sucre, las estrategias que tuvo, cómo hizo desde su juventud para llevarlo todo hacia una importante batalla que dio precisamente la libertad a todo el continente. Así comenzamos Texto y Contexto, las estrategias de Antonio José de Sucre en Ayacucho. Luego de recibir las directrices del libertador Simón Bolívar de cara a la batalla de Ayacucho, el general Antonio José de Sucre fue el encargado de comandar al Ejército Unido Peruano Colombiano Libertador del Perú, el cual, de acuerdo a los registros históricos, estaba en desventaja numérica respecto a las fuerzas realistas lideradas por José de la Serna y José de Canterac. La victoria de los patriotas fue contundente y liberó a Sudamérica del dominio español. ¿Cuáles fueron las estrategias de Sucre que le dieron el mérito de Gran Mariscal de Ayacucho? Ahí teníamos el perfil de nuestro programa y bueno, presento a mis invitados, un panel de expertos para poder ayudar a entender a nuestra audiencia sobre la figura de Antonio José de Sucre. Me acompaña Alejandro López, él es historiador, ya una persona que ha estado con nosotros anteriormente. Alejandro, gracias por tu tiempo. También tenemos a Cristian Flores, historiador. Muchísimas gracias, Cristian, por estar con nosotros. Carlos Etzel, historiador también y productor de televisión educativa. Muchísimas gracias por su tiempo con la audiencia latinoamericana. Y no menos importante, el señor Sandalio Coronel, escritor, licenciado en Artes y Ciencias Militares, magíster en Filosofía de la Guerra. Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, empezar a hablar de la figura de un grande de la gesta libertadora en nuestro continente, Antonio José de Sucre. La importancia, Alejandro, de la figura de Sucre en una batalla como Ayacucho y sobre todo de las estrategias que se llevaron allí para poder darle la independencia al continente. Muchas gracias por la invitación. Creo que un punto importantísimo para comenzar esta conversa es que Sucre representa el gran poder revolucionario de la juventud. Es él, como dice Bolívar en un momento, en una carta que le escribe a Santander, le dice a Santander: tú eres el hombre de las leyes, yo soy el hombre de las dificultades y Sucre es el hombre de la guerra. ¿Pero por qué Sucre es el hombre de la guerra? Apenas tenía 15 años cuando inicia la carrera militar, digamos, desde la opción de la Revolución Patriota, desde Cumaná, como subteniente de milicias. Y en 15 años de carrera pasa de subteniente de milicias hasta gran mariscal, luego la batalla de Ayacucho. Es, sin duda alguna, de todos los próceres que nosotros vemos en las plazas, las biografías, los documentales, él es el que reúne la mayor experiencia y es el más joven de todos. Sí. Ha pasado Sucre quizás por todas las responsabilidades en el mando militar, y no solamente mando militar, mando político, también tuvo experiencia diplomática. Así que llega Sucre a una batalla de Ayacucho con una preparación como ningún otro. Eso es un punto importante, creo yo, para destacar. Sí, está, Cristian, la historiografía dándole la importancia que merece Antonio José de Sucre en toda la gesta independentista latinoamericana. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a tu programa. Un saludo a toda la audiencia y los usuarios de Telesur de América Latina y Venezuela. Bueno, yo creo que Sucre es un personaje muy importante en la historiografía venezolana, y si bien puede en ciertos momentos y en coyunturas emerger polémicas sobre, como ahorita está sucediendo, de que se están poniendo en duda la figura de Sucre o de Bolívar en la guerra, todo eso cae por su propio peso, porque la trascendencia de Sucre en la guerra de independencia es total. Su liderazgo y su destreza como militar y como teórico de la guerra fue determinante, y yo creo que no. Yo creo que Sucre en general es uno de los personajes más importantes de la independencia y la historiografía venezolana, la historiografía, digamos así, patriota, le ha dado su justa medida.
no sería extraño que alguien pusiera en duda a personajes tan importantes en la historia de la independencia y la emancipación nuestra americana. Sin duda, un símbolo para América Latina, Antonio José de Sucre. Sandalio, la importancia de la estrategia de Sucre en una batalla como Ayacucho a 200 años. Gracias por la invitación. Fíjate, hablar de Sucre en su estrategia es hablar de la vida de Sucre. ¿Cómo llega Sucre hasta allá? ¿Cómo desarrolló esas habilidades y esas cualidades? De acuerdo a nuestras investigaciones, Sucre desarrolló lo que se llama la intuición estratégica. La intuición estratégica para la toma de decisiones. Desde muy pequeño, cuando muere su madre, él es trasladado a Caracas, comienza a estudiar en la Escuela de Ingeniería de ese momento, de Jesús Mírez. Ahí estudia agrimensura, matemática, topografía, ingeniería, y se va inmiscuyendo en ese momento histórico de 1805, 1806, 1807. ¿Qué sucede? Cuando surge la revolución en 1810, cuando llega Francisco de Miranda, a Sucre lo seleccionan para ser su ayudante. De Francisco de Miranda él aprendió que al lado de la espada debe haber siempre un libro. Él tenía su biblioteca personal. Comenzaron las batallas, se cae la Primera República, tiene que huir a las Antillas, ahí lo comienzan a perseguir. Es uno de los pocos patriotas que la corona española colocó un precio por su vida. ¿Por qué? Porque era de sangre noble. Resulta que su ascendencia viene de Preus, era marqués. Entonces la corona no aceptaba que una persona que tenía, según ellos, sangre noble, sangre azul, estuviera en contra de ellos. Había que eliminar a Sucre a toda costa. Sucre pasó por muchas vicisitudes, murieron sus hermanas, una hermana fue violada, el otro hermano fue asesinado, un hermano fue asesinado en cama, en un hospital por Canterrá, que después se lo conseguiría más adelante en Ayacucho. Resulta y acontece que Sucre llega a conocer a Bolívar. Y en 1818 comienza a surgir una amistad entre ellos. Y es cuando Sucre es designado gobernador de Angostura. ¿Con qué fin? Preparar toda la logística para el gran paso que hay que dar. En 1820 Bolívar dice, no, le llega Pablo Morillo y le dice a Bolívar, vamos a hacer un alto al fuego, un armisticio, por la situación que estaba pasando en Europa. Sí. El problema de los liberales, los conservadores, la monarquía, y llegan y designan a Sucre para hacer nada más y nada menos que el armisticio y el Tratado de Regulación de la Guerra. Un documento que da origen a lo que es el Tratado Internacional Humanitario, magnánimo, digno de Sucre. Pero en ese momento, cuando termina ese tratado, Bolívar llama a sus generales y le dice, tenemos que sacar a los españoles de Venezuela, presénteme un plan. Todos los generales presentan un plan y Sucre presenta un plan también. Fue el plan que adoptó Bolívar. Por eso Sucre no está en la batalla de Carabobo, porque Bolívar, después de ese plan, sintiéndose ya victorioso, que era un plan de operaciones de diversión, operaciones de distracción, operaciones de inteligencia, operaciones de contrainteligencia, llega y le dice un 11 de enero de 1821, le dice Bolívar a Sucre, vaya usted hacia el sur, preséntese como general de brigada, comandante del Ejército del Sur, del Orden de los Libertadores de Venezuela. Fíjense el concepto, Orden de los Libertadores de Venezuela. La Orden de los Libertadores de Venezuela no era una condecoración, como lo quiso hacer ver después Santander. La Orden de los Libertadores era un grupo de oficiales que eran seleccionados por sus méritos en combate, por sus méritos en campaña, por su prestigio y sus virtudes, y eran aceptados en la orden por un gran maestre, que era el Libertador. Y habían 5 miembros que lo recomendaban y evaluaban. Sale Sucre hacia el sur y más nunca regresa a Venezuela. De ahí sucede Pichincha, que fue una obra maestra de Sucre, porque ahí estaba el que se llama Melchor Almerí, Real Audiencia de Quito, que había peleado en Europa, un vencedor, y él decía a sus generales, ese Mozambique me va a ganar a mí, ese muchachito me va a ganar a mí. Imposible, imposible. Y la única ruta para entrar a Quito era un camino real que había. Se sobreestimó. Se sobreestimó. Y llegó el Gran Sucre y utilizó una estrategia
¿Qué estrategia utilizó Sucre? En horas de la madrugada volvió al volcán Pichincha con plena lluvia y venció ahí a Melchor Ameria. Hizo una capitulación. Sucre fue muy bondadoso, siguiendo lo que hizo en el documento del Tratado de la Guerra. Después vamos a Junín. En Junín Sucre no estuvo en la batalla, pero Sucre organizó toda la logística, el batallamiento, la comida, todo lo que se estaba haciendo allí. Se gana Junín, Canterra huye con las tropas y ahí Bolívar le dice a Sucre, váyase usted a la retaguardia, necesito que me arme el ejército. Sucre va y cumple la misión. Por ahí comienza la inyección de lo que estaban conspirando contra el proyecto bolivariano y le comienzan a decir Sucre, ¿por qué permitiste que te mandaran para allá? Si tú eres un general de división, comandante del Ejército del Sur, ahora te vas para atrás a hacer un trabajo que hace un peón de Hacienda. Sucre ya que le manda después que cumplió la misión, le dice a Bolívar, renuncio al ejército. Usted me ha ofendido. Sí. Y comienza con todos sus escritos. Y Bolívar le dice, General Sucre, esa es la única cosa sin talento que usted ha hecho en su vida. Imagínense, toda una amistad y por supuesto una altura de lo militar, en lo estratégico, que por supuesto ha sido bien nombrado en la historiografía latinoamericana. Pero quería justamente con Carlos también hablar un poco del tema, ¿sí? Porque la figura de Antonio José de Sucre ha sido sobreestimada incluso por los realistas en ese momento. Sin embargo, la grandeza ha sido, digamos, un poco desde afuera, desde otros países, no solamente del continente, no ha sido lo suficientemente redactada e importante para explicar a las generaciones futuras de qué hizo allí en Ayacucho. ¿Cómo estás viendo allí el escenario? Bueno, mira, actualmente hay una campaña muy intensa en Colombia y en España. Y hay una serie de videos que se pueden ver en YouTube donde se denigra de Simón Bolívar y de Sucre. Ayer tuve la oportunidad de ver uno de ellos donde una historiadora colombiana hace unas narraciones referente a la muerte de uno de los próceres colombianos y acusan como un crimen tramado por Simón Bolívar, ¿no? Esa campaña aquí en Venezuela no ha tenido una respuesta contundente. Yo le he planteado... ¿Por qué se ha dado esa campaña? Bueno, porque Colombia, a partir de 1950, dos generales colombianos, uno llamado Julio Londoño, padre, y Julio Londoño Paredes, diseñaron la nueva geopolítica colombiana para ocupar silenciosamente el territorio venezolano. Y eso lo han hecho con las oleadas de población marginal que ha estado entrando a Venezuela durante todo el siglo XX y sigue en la actualidad, ¿no? Bueno, ese menosprecio que tienen hacia los venezolanos, los colombianos están muy resentidos porque el motor y el genio y el pulso y la fuerza fue de los venezolanos. Decías que esa campaña en Venezuela no ha surtido mucho efecto. No ha tenido la respuesta adecuada. Solo se hizo un foro en el Centro Nacional de la Historia y nada más. Pero es que en España los colombianos están bautizando libros, uno de ellos reciente, Los crímenes de Simón Bolívar. Entonces le están atribuyendo a Sucre y a Simón Bolívar los crímenes que cometió Santander, por ejemplo, con el fusilamiento de los oficiales del general Barreiro, sí, que Bolívar los tenía para hacer un canje, pero al ausentarse Bolívar al sur de Colombia, Santander ordenó fusilarlos, digo, no fusilarlos, los mataron a culatazos en la Plaza Mayor de Bogotá, ¿no? Ahora se dice que es culpa de Bolívar y le sacan lo de los pontones de La Guaira, donde se hundieron o fusilaron o degollaron, dicen que a machete, a prisioneros realistas, ¿no? O sea, esa campaña tiene una intención. El general Londoño es el que propone a la Academia Nacional de la Historia, en el año 50, junto con Germán Arciniegas, reescribir la historia colombiana para eliminar la presencia de los próceres venezolanos. Es decir, ya en el pantano de Vargas y en Boyacá no figura Leonardo Infante.
no figuran otros próceres de los grandes lanceros, los 14 lanceros que lograron derrotar a la caballería realista. ¿Con qué intención? Con ir degradando el gentilicio venezolano como estamos en la actualidad. Se nos tiene por delincuentes en todo Sudamérica en base a esa campaña que la financió la oligarquía colombiana. Vamos a hacer una breve pausa. Nosotros hoy hablamos del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, las estrategias que utilizó en esa importante batalla de Ayacucho. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablamos de las estrategias de Antonio José de Sucre en la batalla de Ayacucho. Hemos hablado, por supuesto, de manera interesante de la figura de uno de los grandes de la libertad latinoamericana como es Sucre. Un personaje que sin lugar a dudas deja una huella, no solamente como estratega, Alejandro, sino también por la relación que tenía con sus soldados. Se dice que era el gran mariscal de los soldados, el gran Sucre, que siempre estaba pendiente de lo que sus soldados experimentaban, o la relación con ellos era algo importante para él. ¿Cómo veías tú eso? Eso es parte de ese comportamiento de Sucre, esa forma de ser, es parte de una doctrina también, de un modo de conducir tropas que aprende del Libertador, sin duda alguna. Un punto importante es que Sucre viene de una familia de alcurnia, como nos decía Sandalio, y por lo general, por la tradición colonial, no había vínculos. Él rompe esa barrera porque uno de los principios de la doctrina libertadora es la igualdad y la justicia social. Es la práctica de la igualdad en la guerra. Pero quería también apuntar algo que Sandalio también enunció. Sucre no es solamente el gran estratega y el hombre de la guerra que alcanza la victoria popular en Ayacucho. Sucre es el arquitecto de la paz en América también. El Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra que nos nombra Sandalio es el preludio de lo que va a ser un comportamiento y una doctrina del buen trato al vencido. Cuando uno revisa la capitulación que presenta Sucre en el mismo campo de batalla, ese 9 de diciembre de 1824, están todas las condiciones favorables para el vencido, todas las condiciones favorables para la convivencia, todas las condiciones favorables para la construcción de un ambiente de cordialidad, de armonía. Igual, en la victoria del Portete de Tarqui años después, Sucre repite esa impronta. Así que no es solamente el gran líder militar, como lo fue, estratega, con una táctica, bueno, digamos, una lucidez táctica como ningún otro, sino también es el constructor de un modo de convivencia de paz, que es además un signo característico de este continente. El sur de América ha vivido en paz durante muchos años y podemos decir que en Ayacucho se sentan las bases de ese comportamiento social continental. Varias facetas, un comportamiento que daba a entender la importancia de Sucre para lo que tiene que ver no solamente con lo estratega, sino también con las fuerzas a las que comandaba. Cristian, ¿cómo ves esas facetas? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Reforzando un poco lo que decía Alejandro, yo hago énfasis en la figura de Sucre, en este caso también más allá del militar, ¿no? Sí. Y quiero destacar también precisamente su labor como diplomático, que también es importante, ¿no? Cuando llegó a Perú, se le indicó que ejerciera el control de las Fuerzas Armadas, del Ejército, pero que no se inmiscuyera en la vida política. Y fue muy criticado por la sociedad peruana, y él se mantuvo incólume en su posición, ¿no? Sucre es un hombre que es muy importante, tanto en el plano de las ideas, en el plano de la estrategia, y es capaz de eso de materializarlo y sistematizarlo en el campo de batalla. Entonces yo creo que el mariscal Sucre trasciende más allá no solo de lo militar, ¿no? Y que creo que es importante destacar en este caso, como también hablaba Alejandro, ¿no? Que como joven,
como un joven de 29 años, representa, digamos así, un arquetipo de lo que puede ser, lo que es la juventud nuestra americana, ¿no? En este caso, el gran mariscal como estadista, ¿no? Pudiésemos decirlo. Porque además lo fue, porque además fue el presidente de Bolivia, ¿no? Entonces fue estadista, fue militar, fue administrador y fue diplomático. A los 29 años fue un hombre integral, ¿no? Sandalio, un hombre adelantado a su tiempo, con diferentes facetas, la importancia de los soldados, llama la atención. Veíamos con el análisis en otros programas sobre Ayacucho, la importancia de hombres y mujeres que dieron su vida en esa batalla, comandados por una persona como Antonio José de Sucre, que da precisamente a entender lo multifacético que puede ser una persona para dominar el campo de batalla. ¿Cómo puedes tú darnos un análisis sobre esa característica tan importante del comportamiento de Sucre? Estimado hermano, hablar de Sucre. Sucre es un ser con un alma elevada. Como decimos en los pueblos, un ser fuera de lote. Sucre fue magnánimo, virtuoso, fue noble, fue leal. Jamás mandó a asesinar a alguien, jamás mató a nadie. Inclusive en las batallas de Maturín, de Monaga, cuando era comandante, estaban dos jóvenes españoles en el campo de batalla heridos. Y él llegó y le dijo, váyanse, porque si lo agarran las patrullas, lo van a matar. Y los dos jóvenes le dijeron, es que no nos podemos ir, tenemos los pies destrozados. Y él le dijo a uno de los que andaba con él, bájese del caballo, móntese, y él se los llevó para su campamento. Y en el campamento Bermúdez, que era conocido como el huracán, los quería pasar por las armas. Y Sucre se metió en el medio. No van a morir. Fue tan grande su acción que esos dos jóvenes, se enlistaron en nuestras fuerzas. Uno murió de comandante en las cárceles de Cumaná, dirigiéndolo, y el otro murió en la batalla de Tarqui, defendiendo nuestras banderas. Ese era el alma de Sucre. Y es así como después de que hablamos de Pichincha, cuando estuvo en Junín, la carta que le mandó al Libertador, el Libertador le dijo que era el único sin talento que había hecho, y el Libertador le dice, mire, lo mando a usted, porque esa misión la quería cumplir yo mismo, pero lo creo a usted más capaz que yo de hacer eso. Y si es deshonroso, recuperar el ejército, recuperar sus tropas, reparar sus hospitales y traer un ejército de reserva, yo no sé de juicio ni de inteligencia. Y le dijo, en este momento estoy haciendo una biografía de usted. Imagínese, una biografía. Es la única persona que el Libertador le hizo una biografía que describió su arma. El Libertador tenía ese don. De ahí pasa, vamos a la batalla de Ayacucho. ¿Cómo fue la batalla de Ayacucho? Una estrategia maravillosa de Sucre. ¿Cómo? Desgaste. Avance, retrocede, avance. Y fue un movimiento constante entre las tropas españolas y las tropas israelitas. Y cuando vencen Ayacucho, que le pide la capitulación Canterrá, ¿quién fue Canterrá? El que asesinó a su hermano en 1814 con una lanza. Y Sucre lo perdona, hace la capitulación. El virrey le dice, tan joven, con tanta gloria, y él le dice, honor al vencido, gloria al vencedor. Sí, ahí... La magnanimidad del hombre está en su espíritu, en el espíritu de hacer el bien por el bien mismo. Hubo un mayor llamado Mato que lo intentó envenenar, o la nieta lo mandó envenenar, y le había preparado un chocolate con café con puro veneno, y se dieron cuenta y lo metieron preso, y fue condenado a muerte. La mamá de ese mayor era española recalcitrante, y la española dijo, yo no le voy a pedir perdón a Sucre, que muera. Qué interesante es esta dualidad, ¿no? Es decir, la estrategia, lo militar, tener una sapiencia y también esa otra parte de nobleza y de humanidad que tenía Antonio José de Sucre. Para finalizar, Carlos, hablar de todos estos aspectos de Sucre, incluyendo lo que decía acá Sandalio, la importancia de darle la mano al contrario, en momentos en que efectivamente estamos en una independencia, estamos en un momento de batalla decisiva por la libertad del continente. Incluso le robaron una vez el caballo y bueno, allí hubo bastantes anécdotas. ¿Qué puedes rescatar de ese legado
de Antonio José de Sucre ya para finalizar. Pero vamos a decir, Sucre es un ejemplo para la juventud latinoamericana, ¿no? Pero yo quisiera también decirle a los televidentes por qué Simón Bolívar no dirigió la batalla de Ayacucho. Por una zancadilla tramada por el general Francisco de Paula Santander, que estaba envidioso de las glorias que obtenía Bolívar en los campos de batalla. Entonces tramó en el Congreso de la Gran Colombia de esa época, que era mayoría santanderista, destituir del mando de las tropas auxiliares que estaban en el Perú a Simón Bolívar, con la creencia de Santander de que Bolívar iba a rechazar el mandato del Congreso y eso le iba a dar la oportunidad de destituirlo como presidente de la Gran Colombia. Bolívar aceptó tranquilamente el mandato que le enviaba el Congreso colombiano, incluso la tropa estuvo a punto de sublevarse y Bolívar los apaciguó. Ahora, la gran estrategia para la batalla de Ayacucho, como 3 o 4 meses antes, Bolívar la había planificado muy bien con Sucre. Puso en los caminos de las sierras andinas vituallas, forraje para los caballos, comida, tenía guías, conocieron, y Bolívar le recomendó: mantenga la unidad del ejército, no se puede dividir, y muévase constantemente para desgastar al ejército español. El liderazgo importante de En la Sucre. batalla de Ayacucho, hay que señalar, solo habían 600 españoles nacidos en la península. Lo demás eran indios, mulatos, negros, realistas. Pero del bando venezolano también habían personajes que se distinguieron mucho en esa batalla, como un coronel que casi nadie lo recuerda, que es José María Camacaro. Este hombre lo llamaba Bolívar la primera lanza de Colombia, entendido de la Gran Colombia, y lo condecoró en Junín. Y ese es el hombre que en la batalla de Ayacucho, junto con Sucre, inician la carga de caballería que destroza al virrey La Serna. Importante, por supuesto. Claro, eso hay que recordarlo. No solo los héroes visten de gala, también daba el indio pata en el suelo, como el general Camacaro, que era del río Tocuyo. Yo creo que la nueva generación que tiene 30 años en Venezuela no sabe quién es ese coronel. Bueno, importante, por supuesto, qué importante y qué interesante, ¿no? Conocer un poco a propósito de esta gran batalla de 200 años, pero también queremos la opinión de nuestros usuarios. Contáctenos @telesurtv.net para opiniones, cualquier comentario que tenga sobre la batalla de Ayacucho, las estrategias de Antonio José de Sucre y, por supuesto, de los hombres y mujeres que dieron su vida en esa importante gesta independentista. Lamentablemente se me termina el tiempo. Muchísimas gracias a todos acá conmigo en el panel y a ustedes también en casa. Estaremos muy pendientes de otras emisiones de Texto y Contexto hablando precisamente de la batalla de Ayacucho a 200 años. Soy Luis Francisco Blandón. Gracias por seguirnos.